¿Qué tal, Jessy? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a conversar sobre música a partir de una canción. Nos conocemos porque de la UCA, vos fuiste alumna mía hace unos años ya, ahora estás viviendo en Córdoba, Bien. sos licenciada en psicología, tenés hecha una maestría en relaciones internacionales y te dedicás a la psicología clínica y también a la docencia. Y en Sí, este diálogo vos me propusiste un tema de los Guaira, Historia en Sol, que después vamos a poner en el comentario para evitar tener problemas después de derechos de autor y que nos supriman el video. Entonces en el video simplemente vamos a poner después la letra. Yo perfecto. te comparto las impresiones que me da esa música, que la escuché varias veces. La escuché varias veces. No tanto la letra, inicialmente no tanto la letra, sino la música, ¿no? La estética de la canción. Lo anoté para no olvidarme ningún detalle. Ujú. Pero me parece un tema que tiene mucha fuerza. Escuché otros temas también de los Guaira y este en particular tiene mucha fuerza. Otros tienen otras cosas, pero este me llamó la atención ese aspecto, como mucha luz, vida, entusiasmo, ¿no? Cierto apasionamiento, incluso juvenil, se podría decir así. Sí, Se llama Historia en Sol, hasta le diría en Sol mayor, ¿no es cierto? Justamente para subrayar esto. Me recuerda a todo sí, ese imaginario incaico. La fuerza del arraigo también, son todos varones, no sé si son 5 creo en el grupo, me parece. Bien sí, norteño, evoca ese sol de Cafayate. Yo anduve misionando por el norte cuando íbamos por la ruta, es decir, un poco me hacía acordar ese espacio de algún modo, ¿no es cierto? Como un espacio de libertad, ¿no es cierto? Eh, sí. bueno, esa es un poco la impresión que me da, digamos, esa música, que es una música, de nuevo, muy entusiasta, muy movilizadora para arriba, ¿no es cierto? Te pone de buen ánimo de algún modo, ¿no es cierto? Pero vos vas a Sí. hacer un comentario más, me parece, desde el contenido, desde la letra, desde otra perspectiva, y después yo te voy a hacer una devolución a partir de lo que vos digas, una especie de diálogo, entramos en una especie de diálogo. Entonces ahora te comparto la Genial. letra, así la tenés en pantalla. Ahí estamos. Bien. Bueno, a mí me gustaría señalar 4 puntos. Inicialmente, el primer punto tiene que ver con el título de la canción, que dice Historia en Sol. Un poco esto me llevaba a pensar que estamos hechos de historias que van configurando nuestra identidad, historias que van armando nuestros sistemas de creencias desde el cual nos vinculamos con un otro, y estas historias giran en torno a un sol, esta estrella de luz que viene a alumbrar los rincones de nuestra historia, ya sea aspectos lindos, aspectos no tan lindos que hemos vivido, pero al fin y al cabo siempre hay una luz que alumbra y que perdura. Ese sol, digamos, alrededor del cual gira la Tierra, alrededor del cual giran nuestras experiencias. Entonces, bueno, el título me parece como central, como punto de partida. Otro punto que me gustaría compartir es la parte de la canción, la primera, donde dice, dicen que los ojos, al pasar, llevarán del sol la claridad. Está esa parte y está la otra parte donde dice que también podemos encontrar una historia en cualquier lugar. Esto a mí me lleva a pensar que siempre tenemos que estar dispuestos a mantener despierta la capacidad de asombro, a mantener despierta esta posibilidad de encontrar realmente una historia en donde uno menos piensa, dejarse sorprender por la realidad que te llama, que te convoca, esta realidad de otras historias, porque nuestras historias se van configurando no solo de una experiencia propia, sino de experiencias de otros que caminan con nosotros. Entonces, dicen que una historia puede estar donde menos uno piensa andar, dice la canción. Y es justamente ahí donde nos encontramos con estas historias que también nos configuran, como decíamos al principio. Un tercer punto
tiene que ver con esta luz sagrada que menciona la canción a lo largo del recorrido. Bueno, todo tiene mucho que ver con esta luz, con esta libertad que decías al principio. La luz sagrada que no se pierde, dice la canción. Entonces, la luz, ¿qué es? Es una forma de energía que ilumina, que hace visible lo invisible. Esto a mí, este tercer punto, me lleva a preguntarme cuál es esa luz sagrada que a mí me guía. Y mucho tiene que ver con mis sueños, con mis proyectos. Esta luz sagrada que es como mi guía tiene mucho que ver con lo más íntimo de cada uno, con lo más genuino de uno, que lo termina guiando a lugares menos pensados. Y por ahí está bueno que cada uno se pueda preguntar cuál es esta luz sagrada que me guía. Y además de que existe una luz sagrada que nos guía, creo que existe una luz sagrada en nosotros mismos que tenemos para ofrecer al mundo. Existe un talento, una luz propia, que tiene que ver con lo que estamos llamados a brindar a la humanidad. Entonces también me parece como interesante en este tercer punto poder profundizar en qué es lo que yo tengo para ofrecer a la comunidad, a mi familia, a las personas con las que me rodeo cotidianamente, en mi estudio, en mi trabajo. Y vamos a pasar a un cuarto punto, que el cuarto punto tiene que ver con el silencio. Ya al finalizar la canción, habla de este silencio en donde he encontrado tu voz. Este cuarto punto a mí me lleva a pensar en la importancia del silencio. ¿Qué es lo que pasa en el silencio? Pasa esto. Me encuentro conmigo misma, y porque me encuentro conmigo misma es que me puedo encontrar con tu voz, que me puedo encontrar con un otro. Muchas veces es necesario que este silencio se haga vida en nosotros para poder escuchar nuestras voces internas. Este silencio que al fin y al cabo es el camino, es aquello que me habilita a encontrarme con mi propio manantial, con esas voces que claman libertad, que claman esta vida, que por ahí decimos Gerardo al principio, que claman el entusiasmo, estas voces que en el silencio me termino descubriendo y redescubriendo porque es algo constante, es algo a lo largo de la historia que se nos invita a encontrarnos con este yo más íntimo, más profundo. Así que bueno, por ahora me parece que estos 4 puntos pueden iluminar parte de la canción. Muy bien, yo estuve, ya me habías pasado un poco estos puntos en general, ahora estuve retocando un poco de acuerdo a cómo lo fuiste diciendo. Se me ocurre que esa referencia al sol, ¿no es cierto?, es muy, por un lado, muy lacaniana, podríamos decir, ¿eh? El sol de referencia en torno al cual se van como enhebrando las historias. Desde una perspectiva sería así. Desde la perspectiva de la vereda de enfrente sería también como el metasentido de Viktor Frankl, es decir, ese sol de algún modo es el corolario de esas historias, ¿no? Y entonces, ¿qué es primero? Si las historias o el sol, pero interactúa nuestras historias, nuestras experiencias cotidianas, sencillas, con un referente de fondo, un metasentido trascendente. Sí. Me parece que a esto se asocia justamente la capacidad de asombro. La capacidad de asombro es la que nos permite hacer interactuar esa referencia de fondo en nuestra vida, ese metasentido, con la cotidianeidad sin rigidez. Uno podría, de algún modo, poner un imperativo categórico como referente último, ¿no es cierto? Entonces ya sería un sol que se empieza a apagar, de algún modo deja de brillar o empieza a oscurecer la vida. Pero también podría perder las referencias, ¿no es cierto?, si se centra en las propias historias. Y entonces yo creo que la capacidad de asombro nos da esa ductilidad, esa creatividad, esa capacidad de innovación para irnos transformando y dejar que la misma vida nos vaya como transformando, configurando. Yo utilizo mucho la palabra peregrinando, vamos peregrinando, ¿no?, en activo y en pasivo de algún modo, en singular y en plural, pero el gerundio del peregrinando nos expresa que es proceso todo esto. Sí. La luz sagrada que nos guía desde una perspectiva teologal, creyente, en mi caso, y que va de algún modo como alumbrando también los sueños, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, interactúa justamente con lo que surge de nosotros,
los sueños en el sentido más literal, cómo hacemos dialogar de algún modo esa luz de lo alto que nos guía, ese Espíritu Santo, ese imaginario progresivo, con lo que surge de lo más profundo de nosotros, asociado más a lo más primario. Esa doble manera de incluso leer los sueños, ¿no es cierto? La de Freud y la de Frank, como imaginario regresivo y progresivo. Y que yo creo que es tan creativo, por ejemplo, cuando media el arte, la poesía, la música, ¿no? Porque ahí se establece como un puente posible entre estos dos imaginarios y articulan una transformación o una transfiguración de nuestro ser. Y después está el silencio introspectivo, el silencio de escucha, el silencio que nos permite escucharnos y escuchar. El que no escucha hacia adentro tampoco escucha hacia afuera. Es decir, para tener ductilidad hacia afuera, interactuar con el entorno y con los demás, hace falta interactuar también con lo profundo de uno, con el imaginario personal, con la propia historia. Siempre nos vamos como construyendo a dos puntas. Es lo que tiene en común todo este comentario y toda esta canción que estamos conversando. Siempre hay como dos polos, dos focos en la misma elipse. Y evidentemente sí, el silencio que nos permite escucharnos y escuchar nos habilita justamente para actuar desde nuestro manantial, no desde nuestra herida. Justamente lo propio de esa escucha es que nos hace salir de lo que en realidad nos enquistaría en el pasado, en el rencor, en lo que ya fue, aquello que tironea hacia atrás y hacia abajo. Mientras que la escucha, el silencio, nos posibilita conectarnos con ese manantial que nos impulsa a ir hacia adelante y hacia arriba. Bueno, es lo que se me ocurre decir a partir de tus 4 observaciones, Jessica. Sí, coincido, y en un momento hablabas justamente al principio, ¿no? Decías la palabra libertad, decías vida, entusiasmo, y creo que también, como para volver a esto que por ahí compartías al principio, es como parte de las conclusiones que se podrían por ahí aproximar, estos polos, la vida, la libertad, cómo en realidad la vida bien vivida, vivida desde la integridad, vivida desde una libertad, obviamente no libertinaje, sino el hecho de poder asumir la integridad de uno, lo más genuino, lo más auténtico, y moverse desde ahí. Porque vos en un momento decías, bueno, esta luz que alumbra los sueños. ¿Y cuál es esa luz que alumbra los sueños? ¿Desde dónde? ¿Desde qué vida quiero ir detrás de esos sueños, conquistarlos, hacerlos vida? Así que sí, a mí me encanta esta canción, un montón. Como que hay siempre dos polos. De algún modo, aquel que nos invita a crecer, a desplegarnos, como referencias que nos invitan siempre aún más, a autotrascendernos, y por otro lado el otro polo que es el que surge de nuestros deseos profundos, ¿no? Entonces es un diálogo creativo, ¿no es cierto?, que tiene que unificarse, y cuando eso se unifica, y yo creo que el arte, la música nos da herramientas justamente para contribuir a esa unificación, cuando entran en un cierto diálogo, en un cierto acuerdo, que siempre va a ser provisorio, porque la vida está en movimiento permanente, entonces experimentamos lo que llamamos la felicidad. Nos sentimos como en nuestro centro, de algún modo. Un centro dinámico, pero que nos hace mirar la vida con esperanza, que es ese entusiasmo que justamente transmite, contagia la canción. Sí, el entusiasmo, la fuerza, sí, coincido. Te agradezco mucho, Jessy, este diálogo. Estabas muy seria, demasiado seria en el... Estoy atenta, estoy concentrada. Estoy concentrada en el compartir. Siempre pienso que estos espacios, ¿no? Además de generar la alegría de lo nuevo, ¿no? Digo, este espacio, ¿a qué me lleva? Porque ahora estamos acá, nos encontramos en este momento de nuestra historia, justamente a compartir sobre esto. Y digo, tiene que ver con la parte de dónde laten más fuerte nuestros sueños. Yo creo que este espacio a mí, por ejemplo, me genera vida, me genera libertad, me genera fuerza, me genera arraigo, me genera entusiasmo, me genera las palabras que decías al principio, y digo, si de esto no se trata la vida, si de esto no se trata
Historias en Sol, ¿de qué se trata entonces? Así que sí, me siento como invitada por la vida a vivir esta historia, ¿no? Y a vivirla desde este lugar, desde la autenticidad. Sí, sobre todo eso. Te agradezco mucho, Jessy, que hayas aceptado esta propuesta. No todo el mundo me acepta. Te agradezco. A mí me encantó. Muchas gracias por la idea, por abrir la posibilidad de este espacio. Invitar a escuchar la canción que después voy a poner al pie de este video como primer comentario. Sí. Bueno, éxitos en proyectos profesionales, humanos, y lo mejor para vos, el deseo de la bendición, de algún modo, del Espíritu, ¿no es cierto?, que te acompañe en el camino de la vida y que haga de tu vida una historia de luz. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.